Generalmente la inflamación la tenemos identificada como un daño. Sin embargo, la inflamación no es un daño. Entonces, realmente, ¿qué es la inflamación? La inflamación es todo lo contrario a lo que nosotros creemos generalmente, porque es la respuesta que da nuestro cuerpo para curar un daño o eliminar un daño y facilitar la reparación del tejido dañado. Entonces ahora la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué es un daño para nuestro cuerpo? ¿Y quién responde a ese daño? Un golpe, una caída, una herida, una quemadura, una infección, un parásito. La infección puede ser por cualquier tipo de microbio, bacterias, virus, hongos. También un daño para nuestro cuerpo es la acumulación en las células de órganos disfuncionales o de proteínas mal plegadas. Y esto habría que explicar el por qué esto nuestro cuerpo lo puede identificar como un daño. Bueno, entonces ahora la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y quién identifica el daño? Tiene que haber algún mecanismo para identificar un daño. Hay que tener en cuenta que cualquier daño o lesión que ocurre en nuestro cuerpo puede pasar en cualquier parte de nuestro cuerpo, en cualquier tejido, en cualquier órgano, en cualquier célula, ya sea en el cerebro, tejido muscular, por ejemplo, intestino, la piel, aparato genitourinario, etc. Es decir, el daño puede estar en cualquier sitio. Entonces, como el daño tiene que estar en cualquier sitio, tiene que haber toda una organización para responder y efectivamente no hay otro sistema para curar y eliminar el daño que nuestro sistema inmunitario. Entonces, ¿cómo se explica si nuestro sistema inmunitario, que está precisamente para eliminar un daño, por ejemplo, una infección, que ese mismo sistema inmunitario pueda producir un daño o una lesión con el tiempo, o bien hacernos nosotros creer que la inflamación realmente es el daño o la lesión? Nuestro sistema inmunitario, cuando tenemos un golpe, una herida, una quemadura, un daño externo, siempre va a responder con la inflamación. Entonces, ¿qué es la inflamación? Como hablamos de nuestro sistema inmunitario, pues resulta que nuestro sistema inmunitario, las células de nuestro sistema inmunitario son los glóbulos blancos, los leucocitos. La inflamación consiste en el reclutamiento de los leucocitos al sitio donde se encuentra esa lesión o ese daño. Para ilustrar todo esto vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que sufrimos un golpe. Entonces aquí vemos un golpe que ocurre, por ejemplo, en la rodilla. Ese golpe va a producir un daño o una lesión. Exteriormente, al principio, podemos no ver absolutamente nada. Pero si el golpe es muy intenso, se han dañado algunos tejidos, se han roto algunos microvasos y han muerto células. Este realmente es el daño. Y ahora ese daño necesita de una respuesta para repararlo. Así que hay que reclutar los leucocitos a ese sitio para reparar ese daño. Ahí tenemos, en esta introducción a la inflamación, lo que hemos dicho ya muchísimas veces, que la inflamación está asociada a una lesión o a un daño producido por cualquier causa. Segundo, que se manifiesta inmediatamente después de producirse la lesión para reparar el tejido dañado. Punto importante, que es la intensidad debe ser proporcional al daño causado. Es decir, mientras más fuerte es el golpe, la respuesta va a ser mayor. Entonces nosotros sabemos cuál es la respuesta y mientras más intenso sea el golpe, más fuerte, la intensidad del daño va a ser mayor. Se produce solo en el tejido dañado. Esto que parece fundamental y muy elemental es muy importante, porque si el daño es una infección, ahí habría que matizar que esa respuesta va a ser solamente en el tejido dañado y no en otro tejido. El punto 5. En el caso de producirse un daño en el mismo tejido, durante el proceso inflamatorio, aumenta exageradamente la intensidad de la inflamación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la inflamación es un proceso. Y como un proceso, esto tiene un inicio, un desarrollo y una resolución. Durante el desarrollo se van a producir una serie de síntomas. Y mientras esos síntomas perduren, significa que la inflamación está respondiendo a ese daño, pero que ese daño no está curado. Si nosotros tenemos un nuevo golpe en este mismo sitio, y como esa inflamación no ha curado el daño, vamos a tener una nueva inflamación que se va a sumar a la anterior. Por último, una vez que se resuelve la inflamación, una vez que desaparecen los signos que la identifican, interpretamos que el daño está reparado. Y ahora la pregunta que nos podríamos hacer, ¿cuáles son esos signos de la inflamación? Realmente los signos de la inflamación vienen desde la época de los romanos, que clásicamente de toda la vida, pues los signos de la inflamación se han ido definiendo desde hace ya más de 2000 años. Ahí vemos que los signos de la inflamación son calor. Entonces, si nosotros ponemos en esa rodilla que ha sufrido ese golpe, si ponemos la mano, vemos que esa zona está caliente. Enrojecimiento, bueno, eso se ve a simple vista. Hinchazón o tumefacción, se ve también a simple vista. Esa parte se hincha.
y también duele. Estos son los 4 signos principales de la inflamación. El dolor puede o no puede ocurrir. Generalmente ocurre un dolor. Y por último, un signo de la inflamación que se incorporó hace relativamente poco tiempo fue la pérdida de la función del órgano. Este último signo de la inflamación pues se produce a medio o largo plazo, pero no se va a producir inmediatamente, aunque algunos investigadores lo consideran como un signo también en este caso de la rodilla, como que nosotros no podemos hacer ejercicio con la rodilla porque hemos perdido la función total de esa rodilla. Sin embargo, esto se refiere pues a otra cosa, como vamos a ver ahora. Bueno, entonces nosotros ya tenemos lo que es el concepto de inflamación como una respuesta de nuestro cuerpo a un daño, y tenemos también que las células que responden son las células del sistema inmunitario, que son los leucocitos. El sistema inmunitario está compuesto realmente de 2 ramas. Tenemos el sistema inmunitario adaptativo, que está compuesto por los linfocitos T y B, solamente por estos 2 tipos de leucocitos, y el resto de los leucocitos, nos referimos por ejemplo a los macrófagos, neutrófilos, monocitos, los linfocitos natural killer, basófilos, eosinófilos, son todos leucocitos que se corresponden con el sistema inmunitario innato, que son los que nosotros vamos a identificar con la inflamación. El sistema inmunitario innato es el sistema inmunitario que nosotros heredamos de nuestros padres. Es exactamente igual para todas las especies. Entonces, para poner un ejemplo claro de lo que es el sistema inmunitario innato y cómo responde a una infección, vamos a recordar por un momento la pandemia del COVID-19, que estaba producida por un nuevo virus como es el SARS-CoV-2. Cuando hay un virus nuevo, una bacteria nueva, que nosotros nos relacionamos con esa bacteria, la única forma que nuestro cuerpo puede responder es produciendo inflamación a través del sistema inmunitario innato. En el caso de la COVID-19, en el caso del virus del SARS-CoV-2, como era nuevo, lo único con lo que nuestro cuerpo podía responder era mediante la inflamación. Entonces, esta inflamación es un proceso en el que va a haber una vasodilatación de los vasos, va a haber una salida de líquidos, va a haber también una salida de proteínas, etc. Es decir, es un proceso hasta cierto punto complejo, porque hay muchas señales químicas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la idea de la inflamación como un proceso, con un inicio, un desarrollo y una resolución, porque ese proceso se tiene que completar absolutamente en todas y cada una de sus fases. Si no hay una resolución de la inflamación, va a quedar una inflamación ahí de bajo grado, pero que en el caso de que haya una nueva inflamación en esos tejidos, se va a sumar a la anterior, y entonces la inflamación va a ser mucho mayor y puede haber un daño simplemente por nuestra respuesta o por la respuesta del sistema inmunitario. Volvamos otra vez al virus del SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que ocurría? Pues lo que pasaba era que cuando, por ejemplo, un niño o un adulto joven se contagiaba o se infectaba por el virus, generalmente en la inmensa mayoría de los casos no había ningún síntoma. Es como si el virus no le hiciera daño. Sin embargo, en su cuerpo el sistema inmunitario respondía exactamente igual. ¿Cómo respondía? Pues con el reclutamiento de los leucocitos de ciertas proteínas para eliminar a esos virus. Y efectivamente todo eso se producía, pero estos sujetos, estos pacientes no se daban cuenta. Sin embargo, a medida que el contagio era a personas de edad y sobre todo con enfermedades crónicas, pues resulta que el daño del virus era enorme. ¿Pero por qué este daño era tan grande? Porque este daño, el agravamiento de la enfermedad, se producía sobre todo por esta respuesta inflamatoria, que como esta persona tenía ya una inflamación acumulada de toda la vida, era la misma respuesta inflamatoria la que producía un daño tan grande que se producía una gran cantidad de líquido, sobre todo en los pulmones, se producía un edema pulmonar muy grave. Ese edema pulmonar también se producía una insuficiencia cardíaca, y esa insuficiencia cardíaca podía producir al mismo tiempo un agravamiento del edema pulmonar, y podía suceder, como sucedía desgraciadamente en muchísimas personas en todo el mundo, el fallecimiento de esa persona. Pues bien, lo mismo que ocurría en el caso de la pandemia, en el caso del COVID-19, ocurre también con las enfermedades crónicas. Cuando hablamos de las enfermedades crónicas, hablamos de una artritis reumatoidea, de los tumores, hablamos incluso de un infarto de miocardio, hablamos de Parkinson, Alzheimer, degeneración macular asociada a la edad, etc. Hay muchas enfermedades crónicas, la ELA, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo aparecen las enfermedades crónicas? Las enfermedades crónicas, sobre todo, aparecen a medida que envejecemos. Desgraciadamente, también hay niños con algunas enfermedades crónicas, sobre todo las que he citado ahora mismo. ¿Por qué aparecen las enfermedades crónicas a medida que envejecemos o tenemos más probabilidades de padecer una enfermedad de este tipo? Pues
una de las causas más importantes es la acumulación de la inflamación en alguno de los órganos de nuestro cuerpo o en todo nuestro cuerpo, y entonces aquel tejido, aquella célula, aquel órgano que lo encontremos más susceptible por consideraciones genéticas o de cualquier otro tipo, pues aparece una enfermedad de este tipo. Entonces esta es la razón por la cual nosotros pensamos que la inflamación es el daño, y tenemos que insistir en que la inflamación no es el daño. La inflamación es el reclutamiento de los leucocitos y de las proteínas a los sitios de la lesión o del daño para curar ese daño o para eliminar el daño, comenzar la restauración del tejido y facilitar de esta forma la reparación total del tejido. Aunque sea un poco pesado, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que hay una ciudad que es invadida por un ejército invasor. Este ejército invasor pues va atacando a la ciudad y el ayuntamiento llama al ejército amigo. Llega el ejército amigo, en este caso sería la inflamación, y lucha contra el ejército invasor. El ejército amigo, su función es matar y eliminar al ejército enemigo. Y efectivamente, el ejército amigo elimina totalmente al ejército enemigo y después colabora en la restauración de todos los daños que haya producido el ejército enemigo y también los daños colaterales del ejército amigo, que los hay, es la inflamación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es restaurar y reparar toda la ciudad. Pero ocurre que si el ejército amigo no se retira totalmente y como el ejército amigo lo único que se va a hacer es matar, pues si está recluido en algún barrio de la ciudad va a seguir haciendo daño en ese barrio, aunque sea un daño de poca entidad o es un daño poco grave. ¿Qué es lo que ocurre? Que si este daño sigue y continúa, las personas y todo el edificio de ese barrio pues pueden sufrir las consecuencias de estos ataques. Entonces aquí tenemos esta doble función de nuestro sistema inmunitario. Hay muchas células que matan y matan produciendo radicales libres, produciendo mucha oxidación. Si nosotros no resolvemos la inflamación y no dejamos que se retire todo ese ejército de leucocitos, va a quedar una inflamación de bajo grado que con el tiempo puede dar lugar a una enfermedad crónica. Pero no nos podemos quedar con este mensaje un poco pesimista. Lo importante es que sepamos qué es lo que puede desencadenar la inflamación y nosotros podemos tomar parte muy activa para que esa inflamación pues, se pueda resolver adecuadamente para que nuestro sistema inmunitario funcione perfectamente y podemos llegar al envejecimiento con una salud con lo que nos encontremos realmente bien y no lleno de dolores y con la dependencia a cuestas. Con esto ponemos punto y final y más en el siguiente vídeo.